En un momento crucial para la medicina del siglo XXI, AstraZeneca y la farmacéutica china CSPC han dado un paso audaz que une biotecnología e inteligencia artificial en la lucha contra las enfermedades crónicas. Este acuerdo, anunciado el 13 de junio de 2025, se convierte en una de las mayores colaboraciones de la industria farmacéutica hasta la fecha, con un valor potencial de hasta $5,22 mil millones. Mediante el uso de modelos de IA de última generación, ambiciosos planes de inversión y la sinergia entre dos gigantes globales, esta alianza promete acelerar el desarrollo de terapias innovadoras que podrían mejorar la vida de más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. AstraZeneca desembolsará un pago inicial de $110 millones a CSPC Pharmaceutical Group, con la posibilidad de sumar hasta 1.622 millones en hitos de desarrollo y 3.600 millones adicionales ligados al rendimiento comercial de los productos resultantes. En conjunto, el acuerdo se acerca a un total de $5,22 mil millones, una cifra que supera la mayoría de las asociaciones habituales en el sector y refleja la ambición de ambas compañías por acelerar la investigación en enfermedades crónicas. Según Sharon Barr, vicepresidenta ejecutiva de I+D Biofarmacéutica de AstraZeneca, esta colaboración estratégica subraya nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo de terapias de vanguardia para enfermedades que afectan a más de 2.000 millones de personas. Con este respaldo económico y tecnológico, explorarán candidatos preclínicos, incluyendo pequeñas moléculas orales diseñadas para modular respuestas inmunológicas en patologías hasta ahora poco atendidas. El esquema de pagos por hitos, que cubre fases preclínicas, ensayos clínicos y objetivos de ventas, distribuye riesgos y orienta recursos hacia resultados concretos, validando la plataforma de IA de CSPC sin que AstraZeneca asuma toda la inversión de forma interna. El corazón tecnológico de este proyecto reside en el Centro de Investigación de CSPC en Shijiazhuang, donde servidores de alta capacidad y equipos de cómputo de última generación ejecutan algoritmos de aprendizaje profundo, modelado molecular generativo y reconocimiento de patrones biomoleculares. Este entorno procesa en semanas volúmenes de datos que antes requerían años de laboratorio. Entre los candidatos preclínicos figuran pequeñas moléculas orales para artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y moduladores metabólicos para diabetes tipo 2. Con tecnologías de procesamiento de lenguaje natural entrenadas en literatura científica, patentes y bases de datos de ensayos, se acelera la evaluación de objetivos terapéuticos y la predicción de perfiles de seguridad. El acuerdo incorpora además comités conjuntos de dirección y supervisión, formación cruzada y planes de intercambio de personal, garantizando transferencias de conocimiento y metodologías estandarizadas. En paralelo, se implementarán gemelos digitales que simulan procesos biológicos y farmacocinéticos antes de los estudios en humanos, y se evaluará el uso de análisis de imágenes biomédicas basadas en IA para cuantificar eficacia y toxicidad en organoides, reduciendo la dependencia de ensayos animales. Este modelo de investigación integrado en bucle cerrado aspira a acortar en varios años los ciclos de descubrimiento y validación de nuevos compuestos. El papel de la inteligencia artificial va mucho más allá de meros análisis estadísticos. Se emplean redes neuronales y aprendizaje por refuerzo para diseñar moléculas, optimizar rutas de síntesis y anticipar interacciones con proteínas diana. Gracias a estas herramientas, los tiempos de descubrimiento se reducen de 5 o 6 años a menos de 2 en la fase preclínica, mientras que la predicción de toxicidad histórica disminuye drásticamente los riesgos de fallo en etapas posteriores. Es fácil imaginar a un robot detective exclamando: "He encontrado el compuesto perfecto", mientras ustedes buscaban las llaves para salir por la mañana. Y de paso, corrigiendo tu factura de café en la máquina virtual. Este enfoque multidisciplinar libera a los investigadores de tareas repetitivas y consolida ciclos iterativos donde cada experimento realimenta y perfecciona los modelos. AstraZeneca ya ha validado parte de esta tecnología en oncología con Immunai, Cure.ai y Tempus. Ahora, la asociación con CSPC abre la puerta a llevar estas innovaciones al terreno de las enfermedades crónicas, que representan más del 70% de la carga global de morbilidad. El mercado chino de la salud es clave para AstraZeneca.
Tras la detención de su presidente en Shanghái y riesgos de sanciones por importaciones, la compañía reforzó su compromiso anunciando en marzo una inversión de $2.500 millones en un centro de I+D en Pekín. Allí se atraerá talento local y se estrecharán vínculos con universidades y startups. Con más de 260 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes tipo 2 y cerca de 330 millones de personas con diabetes.